simplemente de golpe ver televisión o oír en los años 30 o 40, oír la radio le daba informaciones que nunca habían tenido. Entonces eso los moviliza, pero todavía no los organiza. Entonces en vez de tener una organización propia, como el fenómeno es muy rápido, porque el fenómeno de urbanización en América Latina ha sido mucho más rápido que en Europa, mucho más rápido, mal hecho, pero rápido, o sea, la urbanización. Inclusive la industrialización, pero la industrialización ya es un problema más complejo, pero la urbanización, a veces sin industria, es la que crea esas masas periféricas a las ciudades, donde hay una masa que ha perdido los tres padres, necesita un cuarto padre, que puede ser un cuarto padre un poco más de izquierda, más de derecha. La ideología no importa, puede ser religiosa o no religiosa. Bueno, hablando de líderes sacerdotales, el gran ejemplo, por supuesto, es Irán. Irán con los ayatolás. Los ayatolás son jefes, en el fondo, populistas, porque se presentaron ante la sociedad cuando estaban maltratados por la dictadura desarrollista y laicista del Shah de Irán. Era el rey, era muy moderno, que estaba modernizando mucho el país, lo estaba desarrollando mucho, y entonces la gente de golpe se le cambiaba el mundo. Y ante esa realidad, bueno, tenían a la ayatolá. El obispo, es el obispo también, el ayatolá es un obispo, de los cuales uno emerge y tiene todo un sistema. Bueno, esto no es que sea igual en todos lados, pero hay parecidos, hay parecidos. Además también hay otro sector, acá me meto más en aguas profundas, porque por ahí alguien se da por aludido. Están la gente con alta educación y pocas posibilidades ocupacionales. Supongo que no hay nadie acá, por eso viene la Universidad Católica, porque entonces van a conseguir trabajo muy bueno. Pero el hecho es que en muchos de esos países la educación es muy baja, pero hay suficiente educación secundaria e inclusive universitaria, porque las clases altas la demandan y sus apaniaguados y parientes de clase media también la demandan, pero después no hay posibilidades ocupacionales suficientes. Entonces se crea una especie de proletariado intelectual que tampoco tiene grandes convicciones democráticas, lo que quiere es un puesto al sol, quiere un puesto al sol. Y ¿cuáles son los enemigos? Los enemigos son los que ya están al sol, o sea, la oligarquía y la clase media tradicional. Entonces, desde sectores medios o medio altos a veces, por ejemplo, un industrial sin protección suficiente, un aristócrata arruinado, ciertos sectores del credo, como el caso de Irán, no, ese credo proletarizado no es el caso de América Latina, eso es distinto. Hay algunos, por supuesto. Pero, entonces, estos sectores de la clase media, a veces hasta medio alta, educados pero sin posibilidades ocupacionales, es otro sector anti-statu quo, que en general toma ideologías de izquierda, ideologías de origen marxista, distorsionadas a su manera pero de origen marxista. Ahora, en cambio, los grupos más altos, a veces militares, clérigos, esos en general no tienen orientación marxista, ni socialista. Es una actitud más bien nacionalista, antiimperialista, eso sí, debe ser antiimperialista, anticonservadora y movilizadora popular. No les gusta en general el marxismo a esos grupos, por ejemplo, Perón era enemigo del marxismo. Pero Perón protagonizó las principales luchas de clase en la Argentina, que no las habían protagonizado ni el Partido Peronista, ni el Partido Comunista, ni muchos menos socialistas, que eran muy moderados. Perón era enemigo de la lucha de clases, era de preferencias fascistas, pero fracasó en formar un movimiento fascista que hubiera querido, aunque sus opositores lo acusaban de eso, pero no lo hizo, hizo otra cosa distinta. Entonces él juntó gente de una diversa, muchos individuos de ideología fascista que al principio estaban con él, otros intelectuales nacionalistas, militares expansionistas, que durante la época de la Segunda Guerra Mundial pensaban, la Guerra Mundial puede venir a la Argentina, tenemos que prepararnos, necesitamos una industria para producir armamentos, necesitamos una clase obrera capacitada para tener buenos soldados que sepan interpretar
las instrucciones en los armamentos para combatir contra quién. Contra Paraguay ya no, pero contra Chile y parte de Brasil. Y esa es la experiencia que tuvo ciertamente el nacionalismo argentino, que fue un componente de derecha, pero con la apelación popular de ese populismo. De eso después evolucionó, el peronismo fue cambiando, después por ahí, con más tiempo, voy a hacer un poco más de evolución al respecto. Pero lo que sí quería comentar es que tanto el sector popular movilizado, urbanizado, que ha roto sus amarras tradicionales y que busca el cuarto padre, como los intelectuales de izquierda que a veces, no solo por ser de izquierda, sino porque están en proceso de semi-proletarización. Ese es un factor que hay que tener en cuenta. Con esto no digo que son buenos ni malos. Evidentemente, al estar haciendo el revés de la trama, a la gente no le gusta. Es como hacer el psicoanálisis a alguien. A nadie le gusta que le hagan el psicoanálisis. Pero cuando uno es un psicoanalista, no es el caso mío, ¿no? Pero si uno es psicoanalista tiene que hacerlo. Y que a la gente le gusta, y si no le gusta, mala suerte. Y el sociólogo es como un psicoanalista para la sociedad. Y uno dice cosas, y si a la gente no le gusta, y las cosas que yo digo a muchos no les gustan, no me importa. No me importa, porque bueno, es lo que yo pienso. A lo mejor está equivocado. He dicho muchas cosas equivocadas en mi vida por otro lado. Cada vez más estoy en la verdad. Por lo menos ya acá está edad, ya no les puedo cambiar más. He cambiado bastante algunas cosas. Bueno, entonces, los movimientos populistas en el sentido técnico de la palabra, no es un término despreciativo. Populismo es un movimiento, ya en los años 60 se definía seriamente así, un movimiento popular, pero con un liderazgo claramente alejado de la clase obrera. A diferencia de la socialdemocracia, que tiene un liderazgo de clase media, pero bastante cercano a la clase obrera. Desde el intelectual de izquierda, socialdemócrata o comunista también en su época, en los países desarrollados, está muy cercano en su nivel de vida a la clase obrera, sobre todo porque en esos casos la clase obrera urbana, de antigua tradición urbana, no está tan mal. Ahora, en los casos latinoamericanos, en cambio, hay muchos sectores altos que por diversas razones, que no son solo ideológicas, sino que son de determinación estructural, hay sectores militares que están en contra del sistema de dominación existente. De ahí sale, por ejemplo, la revolución peruana, la llamada revolución peruana del año 68, que los mismos militares que torturaban a los guerrilleros, de tantos años de tortura, al final dijeron, la verdad es que la gente tiene algo de razón. Y para pelear contra ellos hay que hacer la revolución nosotros los militares. Y le hicieron, medio mal, le hicieron unos cambios muy importantes. E incorporaron a muchos de los antiguos torturados de ellos. Bueno, por lo menos a muchos de los amigos de los torturados, que los torturados ya estaban fuera de juego. O sea, estoy de nuevo viendo al revés de la trama de esto. Yo nunca simpaticé con la revolución peruana, porque yo sabía que era dirigida por los militares que habían sido la base del sistema represivo. Pero en cierto momento se dan cuenta de que hay que cambiar porque si no nos hundimos todos. Entonces, para que no se hunda el sistema hay que reformarlo radicalmente. Esa era la motivación clara de los militares peruanos que hicieron esa revolución. Salvo algunos que sí se la tomaron más en serio, como el propio Velasco Alvarado, que fue el presidente, que después murió. Pero, o sea, al ver el revés de la trama, no digo que existe un derecho a la trama. O sea, hay diversas combinaciones de En el caso de Perón, como yo decía, Perón era un individuo de origen nacionalista, más bien conservador, simpatizante del Duce. Él mismo lo dijo, cuando volvió en el 73, decía, yo tenía simpatía por el Mussolini porque él estaba construyendo el socialismo en Italia. Esto lo dice Perón en el 73, pero cuando él estuvo en el 39 en Italia, bajo un gobierno fascista dictatorial, él lo interpretó como que estaba construyendo el socialismo.